Muy buenas tardes. Hoy tengo el enorme placer de presentar a José Lo Ramos, ¿sí? Desde México, desde Zacatecas, ¿sí? No sé si lo pronuncié bien, él ya me va a decir, Yes. que nos contará un poquito, sí, acerca de su trayectoria, los libros que tiene publicado, porque yo tampoco lo conozco mucho, así que bueno, es un enorme placer tenerte, Joselo, y bueno, contanos un poquito de vos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Daniela, por la invitación. Estoy contento de estar en tu espacio y un saludo a todos quienes vayan a ir entrando. Y bueno, pues como ya lo dijo Daniela, yo soy José Loje Ramos, soy narrador y ensayista, originario de Zacatecas, un estado que se encuentra en el centro norte de la República Mexicana. Y pues, bueno, he incursionado más que nada en el cuento, en el ensayo un poco, me considero también ensayista, pero más que nada abarco todos los temas de la narrativa. He por ahí incursionado en la novela un poco, no he publicado novela hasta el momento, pero me mantengo al tanto al momento de escribir novela, ¿no? Estas expresiones largas de la narrativa. Si tenemos que ir a los comienzos de Joselo, ¿sí? ¿Cómo empezó esto de decir quiero escribir? ¿Qué momento? ¿Recordás esos primeros pasos tuyos como escritor? Sí, claro. Bueno, mis primeros trazos, por así llamarlo, son como casi cualquier escritor, diría yo, desde la infancia. Hacía una especie de crónicas de fútbol cuando tenía 6 o 7 años. Y más que nada mi acercamiento a la lectura, a la literatura, a los libros, era donde se iba forjando ese interés por escribir. Sin embargo, no fue hasta que cumplí 24 años, casi cuando entré a la licenciatura en letras en la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuando me tomé en serio el papel de escribir. Fue en el momento en que yo dije, quiero escribir, deseo escribir y voy a dedicarme de lleno a esto, en la manera de lo que sea posible. Entonces, ¿sos profesor en letras? Aún no ejerzo, pero así es, soy licenciado en letras. Aunque, colega, entonces, estamos hablando Así el mismo es, idioma. es con mucho gusto, Bueno, así es, Daniela. sí, Ujú. si tenemos que entonces que hablar de estas dos obras publicadas, que bueno, más, ¿sí? Más inquietante, ¿sí? Y mal viento, Más inquietante. ¿sí? Ujú. Bien, Eh, Contanos eh, un poco de estas obras. ujú, claro que sí. Bueno, en 2017 se abre un taller literario en unos colegas de la licenciatura en letras. Abre un taller literario que se llama Alicia, el taller literario Alicia. Allí yo entré en el 2017, ya tenía algunos cuentos escritos, eran narraciones breves en las que comenzaba yo a experimentar, ¿no? Las formas, las estructuras del cuento breve. Cuando entro a este taller, claro, voy perfeccionando, corrigiendo mis cuentos en la manera de lo que sea posible, y surge la oportunidad de publicar con una editorial independiente que se llama Rey Chanate, es de aquí de Zacatecas, y junté mis 6 cuentos más fuertes o con más impacto, los mejores que tenía por allí. Se hizo esta antología y salió una colección en Rey Chanate a partir del taller literario Alicia. Allí publicaron también algunos colegas como Ezequiel Carlos Campos, que es poeta, Alberto Avendaño, otro poeta zacatecano, Karen Salazar Mar, otra poeta también zacatecana, que tienen una voz y una presencia en el estado, pues, de importancia. Entonces allí sale mi primer libro, Más Inquietante, es una editorial independiente, un librito de manera artesanal, es este, lo muestro. Libro pequeño, modesto, pero en el que pude entrar, incursionar en la publicación, ¿no? De una manera, pues bueno, de un perfil bajo, pero con el que me sentí muy satisfecho y con el que me permití entrar al mundo de la publicación, al mundo de estar ya con algo publicado. Y por otra parte, Malviento es un libro que se publica el año pasado, en octubre. Es el libro con los cuentos, diría yo, más trabajados, los que me tomaron más tiempo, porque estos cuentos estuvieron escribiéndose a partir desde 2016. Son alrededor de 10 cuentos
los estuve trabajando, corrigiendo, llevándolos a los talleres. También estuve en un taller llamado Roque Dalton, en Guadalajara, México, y en Zacatecas, claro. Y allí estuve trabajando estos cuentos. Eran alrededor de 15 o 20, si no me equivoco. Al momento que lo llevo a la editorial Taberna Libraria Editores, se reducen los cuentos, terminan siendo solo 10. Es un libro dividido en dos secciones, que es Nonato y Anónimo y Malviento, ¿no? Lo voy a mostrar. Es un libro, pues, reciente, publicado el año pasado, um, publicado por Taberna Libraria Editores. Y los temas de mis cuentos, bueno, la tematización es complicada conmigo porque no suelo llevar a veces un hilo conductor para crear mis cuentos, ¿no? Las ficciones a veces abarcan muchas cosas como para yo ubicarme en cierto tipo de narración o cierto tipo de tema, pero me gustaría que se me identificara como, no sé, un narrador del desasosiego, ¿no? Como Saramago, cuando quiso aludir a Fernando Pessoa, ¿no? Estos escritores portugueses. Pero es esa línea en la que yo sigo, y más que nada con estos dos libros. Bien, entonces no te vamos a poder encasillar, no vamos a poder hablar de temáticas o hay alguna temática fuerte en cada uno de estos libros. Eh, Tienes razón, no me podría encasillar por el momento porque apenas estoy iniciando, por así decirlo, al momento de publicar. Pero me gusta mucho el tema religioso en cuanto a la crítica. Y cuando me refiero a lo religioso me refiero al contexto de México, que es una población totalmente católica. En Malviento hay una sección, que es la primera, Nonato y Anónimo, donde trato de ejercer una especie de crítica o una especie de reflexión sobre los mitos bíblicos y sobre la inserción de la religión católica en México. ¿Y cómo lo vemos? Porque México, no sé en Argentina cuán religiosos sean o cuán apegados sean a las religiones, pero en México afecta mucho. En México llega un punto en el que si tú insultas a este estandarte nacional que es la Virgen de Guadalupe, puedes ofender a cualquier persona, incluso sean o no fieles a esta figura religiosa. Entonces, creo que mis temas van por ese rumbo hasta ahora, por una crítica social, por una crítica hacia la religión, no dura, tampoco fuerte, pero sí en cuanto a los fenómenos que suceden con la religión en México. Y aparte de lo que vos escribís, ¿no? ¿Qué temas son los que se tocan habitualmente en tu país? Si tenemos que hablar en general, ¿no? Ujú. Dejando de lado tu obra. Bien. Yo soy de un estado con una gran tradición de migración, ¿no? Esos son algunos de los temas que he visto un poco aquí en Zacatecas, la migración. Sabemos que somos vecinos directos, ¿no? Los más cercanos de los Estados Unidos. Entonces la migración en México es impresionante. Esos son algunos de los temas que se encuentran en el estado, en Zacatecas. Y a nivel nacional, tristemente es la violencia. El crimen organizado, la gran tasa de muertes que hay en el país, han llegado ya a trastocar la literatura nacional y son los temas que más se llegan a escuchar, ¿no? Conocemos, por ejemplo, a esta escritora Fernanda Melchor, no sé si la ubiques, es de Jalapa, Veracruz, si no me equivoco. Esta chica tiene una novela que se llama Temporada de Huracanes, una novela muy buena, en la que toca estos temas, ¿no? Esta violencia diaria que se vive en el país. Y hay ejemplos anteriores, por ejemplo, Jorge Ibargüengoitia publicó Las Muertas, una novela breve también, donde ejemplifica, ¿no? esta violencia mexicana que se vive día con día. Entonces, yo creo que la literatura mexicana es rica, es muy rica, como toda la literatura hispanoamericana. Los temas vierten. Sin embargo, en las editoriales se encuentra más esta literatura que refiere a la violencia. Claro que lo hace con una especie de crítica, una especie de lucha, pero es la más presente.
Volvamos un poquito a tus libros porque no nos comentaste si por qué la elección de estos títulos. Ok. Bueno, Más Inquietante es un libro en el que acerco mis primeros textos. Yo cuando empiezo a escribir, me fui un poco por el cuento fantástico, por el cuento con tema del suspenso, casi con el tema del terror. Algunos de estos cuentos tienen leyendas urbanas o leyendas típicas de la zona rural de Zacatecas, ¿no? De la zona rural mexicana. Entonces yo diría, si tuviera que darle un punto exacto a Más Inquietante, lo catalogaría como un libro o un librito de terror o un librito que pretende ser de terror. Y Más Inquietante es un título que tomé del prólogo de Roberto Padilla, que es un amigo cercano, que fue quien me hizo el prólogo, y él en una parte del prólogo pone son cuentos o algo así, dice son cuentos que van hacia lo más inquietante. Y dije, tienes razón, lo que yo buscaba era hacer narraciones que inquietaran en cierta manera al lector. En cuanto a Mal Viento, es el homónimo de un cuento que tenía planificado escribir desde 2015. Lo que se me complicaba era la estructura. Entonces, cuando logré terminar a Mal Viento, el cuento en sí, decidí ponerle el título al libro. Además, porque hablo de estas pasiones mundanas, humanas, que se presentan en todo Mal Viento. Por eso elegí estos dos títulos. Buenos títulos. Bueno, hablaste Gracias. del rol del lector, ¿no? Y bueno, lo que a mí me gustaría preguntarte es, ¿tenés alguna anécdota que nos quieras contar? ¿Qué repercusión tuvieron tus obras en cuanto a lo que es la lectura de lectores, ¿no? Claro. Bueno, sabemos que la inmersión en la lectura es importantísima para quien quiera escribir y claro, quien se considera un lector asiduo nunca va a dejar de leer. El tiempo de lectura siempre va a estar allí presente quien realmente se interese a leer. Y respecto a alguna anécdota, bueno, tendría dos que son para mí importantes. Recuerdo que mi madre no me metió a la literatura como forzándote, porque sabemos que muchos padres de familia, muchos tutores que quieren inducir a los niños a la literatura es como ten el libro y lee y lo hacen de una manera un poco fuerte. Mi madre no, ella simplemente compraba estas enciclopedias que se vendían de casa en casa en los años 90. Compraba variedad de libros, a veces tomaba algunos de su biblioteca, ella era maestra, fue maestra en una escuela secundaria, y tomaba los libros de la biblioteca y los llevaba a la casa. Entonces cuando en mi casa, no sé, no había luz eléctrica o yo estaba aburrido, yo me acercaba a los libros porque ahí estaban. Entonces me la pasaba hojeándolos en esos momentos en los que yo me aburría. Y ese fue mi primer acercamiento a la lectura, porque fue un acercamiento amistoso, los libros estaban allí y invitándome, y cuando tenía el tiempo me acercaba a ellos y era grato. En una de esas ocasiones me topé con un libro del cual no recuerdo el autor ahora, creo que es una serie de autores, una compilación de mitos o de leyendas sobre el diablo. El libro se llama Las Mil Caras del Diablo y era un libro que yo leía en muchas ocasiones. Lo leía en muchas ocasiones hasta que mi misma madre lo tuvo que regresar a la biblioteca porque la portada era un poco grotesca y no le gustaba. Sí, a esto me refería anteriormente con el acercamiento católico, ¿no? Con lo religioso, de que no debemos tener algo sacrílego aquí, hay que sacarlo. Entonces, este libro, Las Mil Caras del Diablo, me marcó en mi infancia porque ahí descubrí la creación de las ficciones, otra visión de un ser mítico, bíblico, como lo es el diablo, cómo se reestructuran los personajes, las narraciones, las narrativas que toman de referencia, no sé, por ejemplo, la Biblia, que es un libro muy reconocido y múltiples veces ha sido citado. Por otra parte, le tengo mucho cariño a José Saramago, este escritor portugués.
Recuerdo que cuando tenía 17 años acompañé a uno de mis amigos a que tomara una clase de matemáticas y él me dio un libro en lo que yo lo esperaba que saliera de su clase. Ese libro era Las intermitencias de la muerte. Y cuando lo leí me quedé bastante impresionado por la manera en que abordaba la historia, por la manera en que iba narrando poco a poco ciertas situaciones y me impresionó mucho. Entonces fue ese un momento clave para mí, el momento de yo querer ser escritor y el momento de también decidir cuándo o sí, de decidir que yo quería leer más. Y fue cuando empecé a comprar muchos libros, cuando empecé a armar mi biblioteca. Entonces, estas son dos acercamientos a los libros que me ubicaron completamente en la literatura y también el momento de elegir qué estudiar cuando decidí estudiar literatura. Y desde ese momento y hasta ahora, tienes Y que hasta decir qué ahora significa la seguimos. literatura para vos. La literatura, bueno, es una especie de resistencia para mí. Es, bueno, sabemos que es una expresión, pero es resistencia y es la palabra que se va a quedar. Me agrada mucho la idea de creer o de pensar que cuando yo no esté aquí, que cuando yo muera, mis palabras se van a quedar allí en el papel. Entonces, es la resistencia del hombre, la literatura. El escribir es permanecer mientras no se quemen los papeles, mientras alguien te ha leído o mientras te hayas quedado en algún lector, tú vas a seguir vivo. Entonces, yo considero que esa es la literatura, ¿no? Una resistencia de las personas, del individuo, por quedarse en este mundo todavía. ¿Y qué valores ponés vos al momento de sentarte a escribir? Ok, yo pienso que más que nada, primero el compromiso. Debes tener mucho compromiso en el momento de hacer tu trabajo. Otra parte es la paciencia, ¿no? Hay que tener mucha paciencia porque sabemos que escribir conlleva, primero, tener un gran soporte de lecturas previas. Un gran soporte de lecturas previas para saber qué escribir, qué estilo o qué voz estás teniendo al momento de ejercitar la escritura. El trabajo, el compromiso, la corrección es muy importante. Muchas veces los escritores, sobre todo los quienes están empezando, ¿no? Estos narradores emergentes, crecen sin el oficio de corregir. Al momento de escribir, debes tener en cuenta que un cuento o una narración, o un poema o una novela, etcétera, no se crea al momento en que estás poniendo la pluma o en el que estás tecleando tu computadora. Se crea al momento en que usas el borrador, el momento en que corriges. Y eso conlleva pues a la paciencia, ¿no? Y sobre todo nunca dejar de aprender. Podríamos llegar a ser escritores consolidados, con premios, con todo tipo de reconocimientos, pero nunca hay que dejar de aprender porque eso es lo que va a definir la literatura, es lo que define las vanguardias y es lo que define más que nada tu persona, ¿no? Como escritor. Hablaste de premios, ¿no? Esto es Ajá, algo que me gustaría preguntarte personalmente, ¿no? ¿Qué pensás de los premios literarios que se otorgan hoy en día? ok. Bien, los premios son importantes. Yo sé que tienen su polémica, muchos tienen su polémica. Si no mal recuerdo, en 2018 el premio Seix Barral lo ganó, creo que un chico venezolano, y al parecer se lo habían dado porque tenía en su cuenta de Instagram una gran variedad de seguidores y se hizo ahí una gran polémica. Ok, los premios literarios siempre van a estar dentro, sumergidos en la polémica, ¿no? Porque hablamos de competencia, y cuando hablamos de competencia a veces hablamos de despechos, ¿no? Y de, bueno, vaya, venga, la palabra competencia es una palabra muy fuerte, pero son necesarios los premios literarios porque están incentivando al escritor emergente, incluso también al escritor consolidado, lo incentivan a seguir escribiendo, a prepararse, a tematizar y nos demuestran que para el Estado, para las instituciones,
entregar este tipo de premios o hacer este tipo de convocatorias, pues nos dan un foco a los artistas. Entonces, los considero importantes, ya más allá de las polémicas, más allá de lo malo o bueno que pueda haber en los premios, le dan su lugar al artista. Entonces, son importantes. Yo hasta ahora no he ganado ninguno, he participado únicamente en el premio, si no me equivoco, era Juan José Arreola en Guadalajara, Jalisco, en México. No gané, desafortunadamente. Pero es perdón, un concurso, un premio de cuentos muy, muy reconocido y que ubican al ganador o a los ganadores en la escala internacional. Y bueno, y si tenemos que hablar de qué se requiere para ser escritor, ¿qué tenés para decir a los jóvenes que nos están escuchando? Ok. Yo recuerdo que cuando quería ser escritor, cuando me decidí por escribir, dije, no voy a dedicarme a escribir de lleno hasta que no haya leído al menos 100 libros. Eso me tomó al menos 2 años. Entonces, yo creo que si le recomendaría algo a los jóvenes escritores es leer, nunca dejar de leer. Porque el momento de la lectura es cuando tú aprendes de voces, aprendes de estilos y es cuando aprendes de estructuras. Eh, y es cuando te llenas de influencias. Un buen escritor, creo yo, es aquel que toma en un principio sus influencias, las, las toma para sí mismo, logra incluso a veces imitarlas, y cuando te desprendes de tus influencias, ¿no? De tus lecturas, es cuando ya puedes generar tu propia voz y tu propio estilo. Yo recomiendo entonces leer muchísimo y tener en cuenta de que el compromiso y el trabajo de la escritura es pesado, ¿no? El camino de los escritores no es un camino rico, ni que augure ni riquezas, ¿no? Es casi crear el arte por el arte. Y en un primer principio se debe tener la lectura. Para tener la lectura debemos tener ocio, debemos tener tiempo libre. Entonces es un poco complicado, pero es el compromiso a dedicarte a ti primero como lector y después como escritor. Entonces, lo repito, yo recomiendo mucho, mucho leer y nunca dejar de leer. Joselo, para terminar, me gustaría Claro. que nos cuentes si participás en algún grupo literario, si realizas algunas actividades, bueno, en cuanto a la cultura en general en tu país. Claro. Bueno, yo soy parte de un colectivo cultural que se llama Texto Trazo. En este espacio, bueno, estamos más presentes en redes sociales, ¿no? Tú sabes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y lo que hacemos es buscar artistas emergentes, tanto artistas visuales como escritores, para darles una difusión adecuada, ¿no? Para ellos. Entonces, podría decir que yo pertenezco a este colectivo Texto Trazo, que es más que nada un espacio para difundir el trabajo de los artistas visuales y los escritores en México y claro, de toda Latinoamérica, pero hasta el momento no hemos tenido el acercamiento de artistas de otros países. Y bueno, como te comentaba, hace años estaba en el taller Alicia, en el taller Roque Dalton. Lamentablemente, pues la pandemia cerró estos espacios, ¿no? Pero ahí es donde me ubico, ¿no? Como esta especie de gestor cultural o de promotor cultural, es donde yo trabajo. Bien, bueno, Joselo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, desde Argentina te mandamos un cálido abrazo y bueno, no quiero dejar de decir que esta entrevista sí está dirigido para la revista El Diario de Laura, así que Perfecto. una revista acá de la capital de Argentina, de Buenos Aires, así que bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Al contrario, Daniela, muchas gracias y todo el éxito y agradecido por la invitación. Un abrazo. Gracias.